Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy no vamos a contar una historia de titulares ni de escándalos confirmados, sino un relato íntimo. Una reconstrucción emocional inspirada en la figura pública de un hombre que parecía tenerlo todo bajo control. Esta es una historia sobre confianza, silencio y la forma en que una traición, real o simbólica, puede desmoronar incluso la identidad más sólida. Quédate hasta el final, porque lo que comienza como una sospecha termina convirtiéndose en una caída silenciosa imposible de ignorar. Durante años, Miguel fue percibido como un hombre que dominaba cada espacio que habitaba. En la pantalla, su presencia transmitía seguridad, liderazgo, una calma que parecía inquebrantable. Detrás de cámaras, esa imagen se reforzaba con decisiones firmes, una carrera construida con paciencia y una reputación que muchos en la industria envidiaban. Todo en su vida parecía responder a una lógica clara, ordenada, casi perfecta. Esa sensación de control no se limitaba al ámbito profesional. En lo personal, Miguel creía haber construido un refugio sólido, un espacio donde podía bajar la guardia sin miedo. Su relación era discreta, alejada del ruido mediático, sostenida por la idea de una confianza absoluta. Para él, ese vínculo no era solo amor, era estabilidad, era identidad. Era la certeza de que existían lugares donde el caos no tenía permiso para entrar. Pero las verdaderas tragedias rara vez se anuncian con ruido, no llegan envueltas en escándalos públicos ni en rumores estridentes. A veces se infiltran en la rutina con una suavidad peligrosa. Disfrazadas de normalidad. En esta historia, el quiebre no comenzó con una discusión ni con una ausencia evidente, sino con pequeños silencios que nadie se atrevió a nombrar. Miguel empezó a percibir cambios sutiles, casi imperceptibles, conversaciones que se acortaban, miradas que evitaban sostenerse demasiado tiempo. Una distancia emocional que no encontraba explicación lógica. Él, acostumbrado a leer emociones ajenas, eligió no mirar de frente las propias. Se dijo que era cansancio, que era una etapa, que el amor maduro también aprende a convivir con el silencio. Gracias por acompañarme hasta aquí y si este tipo de historias profundas te interesa, suscríbete al canal para apoyarnos y seguir creciendo juntos. Sin embargo, el silencio tiene memoria. Cuando se acumula, termina hablando con una crudeza imposible de ignorar. Aquella sensación incómoda comenzó a crecer dentro de Miguel como una sombra persistente. Algo esencial se estaba desplazando y no tenía que ver con el trabajo ni con el paso del tiempo. Era una intuición difícil de explicar, la impresión de que estaba quedando al margen de algo importante dentro de su propio hogar. Lo más perturbador no era una prueba concreta, sino la pérdida progresiva de una certeza. Miguel había construido su vida sobre la base de la confianza y aceptar que esa base podía estar resquebrajándose implicaba cuestionar toda su estructura personal. Prefería observar, analizar, esperar. Pensaba que, si le daba tiempo, todo volvería a encajar. Pero el tiempo no siempre repara. A veces solo prepara el terreno para una verdad más incómoda. Y sin saberlo aún, Miguel se estaba acercando a un punto de no retorno. Un momento en el que la imagen de control que había sostenido durante décadas empezaría a desmoronarse desde adentro. Esta historia no trata de un escándalo visible, sino de una caída silenciosa, de esas que ocurren lejos de las cámaras, pero dejan marcas profundas. En el próximo capítulo, entraremos en el terreno donde las sospechas comienzan a tomar forma. Donde los detalles cotidianos se transforman en señales imposibles de ignorar y donde la confianza empieza a convertirse en una pregunta peligrosa. El proceso no fue inmediato. Las sospechas no llegaron como una revelación clara, sino como una acumulación lenta de detalles que, por separado, parecían insignificantes. Miguel no despertó un día convencido de que algo estaba mal. Fue más bien una sensación persistente,
Una incomodidad que se colaba en los momentos más cotidianos y que no lograba disiparse con explicaciones racionales. La casa seguía siendo la misma. Los objetos no se habían movido. Las rutinas continuaban, pero el ambiente había cambiado. Las conversaciones se volvieron funcionales, reducidas a lo necesario. Se hablaba de horarios, de compromisos, de asuntos prácticos, pero ya no había curiosidad por el mundo interior del otro. Las preguntas profundas desaparecieron, reemplazadas por frases breves que cerraban cualquier intento de acercamiento. Miguel notó que incluso cuando compartían el mismo espacio, algo esencial faltaba. Era como convivir con alguien que estaba físicamente presente, pero emocionalmente en otro lugar. Al principio eligió la explicación más cómoda. El trabajo, pensó, el cansancio acumulado, los años compartidos que inevitablemente transforman la dinámica de cualquier relación. Había dirigido suficientes historias como para saber que el amor no siempre se expresa con intensidad constante. Sin embargo, había cambios que no encajaban del todo en ese relato tranquilizador. El teléfono comenzó a ocupar un lugar central en la vida de su esposa. Siempre cerca, siempre vigilado. Las notificaciones eran atendidas con una rapidez casi automática y las llamadas terminaban de forma abrupta cuando Miguel aparecía en la habitación. No había explicaciones claras, solo respuestas vagas. Sonrisas tensas, miradas que se desviaban en el momento. También aparecieron ausencias difíciles de justificar, salidas que se anunciaban como breves y se extendían más de lo previsto. Planes que surgían de repente y no admitían demasiadas preguntas. Miguel no era un hombre celoso ni controlador. Nunca lo había sido. Precisamente por eso, aquellas situaciones le resultaban tan perturbadoras. No porque sospechara de inmediato una traición concreta, sino porque sentía que estaba quedando excluido de una parte de la vida que antes compartía sin reservas. Las noches se volvieron especialmente reveladoras. Acostados en la misma cama, el silencio adquiría un peso distinto, casi físico. Miguel intentaba iniciar una conversación. Preguntar cómo había sido el día, pero las respuestas eran breves, cerradas, como si cada palabra adicional implicara un riesgo innecesario. En esos momentos comprendía que no se trataba solo de distancia emocional, sino de una desconexión más profunda. Aún así, se resistía a enfrentar la posibilidad que empezaba a formarse en su mente. Aceptarla implicaba derrumbar la idea de seguridad sobre la que había construido su vida personal. Prefería observar, analizar, esperar. Tal vez, se decía, todo volvería a su cauce si simplemente le daba tiempo. Miguel siempre había creído en la paciencia como virtud, en la capacidad del tiempo para ordenar aquello que parecía confuso. Pero el tiempo no siempre ordena, a veces solo expone. Miguel comenzó a notar una expresión nueva en el rostro de su esposa. Una mezcla de ansiedad y contención que no recordaba haber visto antes. No era culpa evidente, tampoco felicidad abierta, era la tensión de alguien que guarda un secreto demasiado grande para sostenerlo con naturalidad. Esa expresión lo acompañaba incluso cuando ella no estaba presente, como una imagen persistente que se repetía sin explicación. Lo más inquietante no fue descubrir un mensaje ni escuchar una confesión accidental. Fue la sensación constante de estar fuera de lugar dentro de su propia casa. Miguel, acostumbrado a liderar equipos, a tener una visión clara de cada proceso, se descubrió desorientado en el espacio donde creía tener mayor control. Esa pérdida silenciosa comenzó a desgastarlo más de lo que estaba dispuesto a admitir. Cada pequeño detalle se acumulaba como una pieza más de un rompecabezas que él aún se negaba a armar por completo. Porque sabía que, una vez que las piezas encajaran, ya no habría marcha atrás. En el fondo, Miguel lo intuía, se estaba acercando a una verdad que no solo pondría en crisis su relación, sino también la imagen que tenía de sí mismo.
La pregunta ya no era si algo estaba ocurriendo, sino cuánto tiempo más podría seguir ignorándolo sin perderse por completo en el intento. La sospecha dejó de ser una intuición difusa y comenzó a adquirir contornos más definidos. No por una prueba concreta, sino por la coherencia inquietante que empezaron a tener. Miguel se encontró revisitando recuerdos recientes con una lucidez incómoda. Escenas que antes parecían inocentes ahora se reordenaban bajo una lógica distinta. Conversaciones prolongadas en reuniones sociales. Miradas que se cruzaban con una familiaridad excesiva. Gestos de confianza que él había interpretado como simple cordialidad. Fue entonces cuando apareció una idea más perturbadora, la posibilidad de que aquello no proviniera de un mundo ajeno, sino del círculo cercano. No de un extraño, no de una figura pasajera, sino de alguien que conocía los horarios, las rutinas, las ausencias. Alguien que había sido bienvenido en la casa, que había compartido espacios y silencios sin levantar sospechas. Esa hipótesis transformó la inquietud en algo más corrosivo. Miguel no reaccionó con furia. Tampoco buscó confrontaciones impulsivas. Su respuesta fue el silencio. Un silencio denso, cargado de pensamientos que se atropellaban entre sí. Necesitaba entender cómo había sido posible. En qué momento había dejado de ver. En qué punto la confianza se había convertido en una puerta abierta para el engaño. Cada pregunta lo llevaba inevitablemente a otra y ninguna ofrecía alivio. La idea de una traición cercana no solo amenazaba su relación, sino también su manera de entender los vínculos. La lealtad, ese pacto implícito que nunca se verbaliza porque se da por hecho, comenzaba a resquebrajarse. Miguel comprendió que la traición no se mide únicamente por el acto, sino por el vínculo que se rompe. Descubrir que el tercero podía ser alguien familiar transformó el dolor en algo más profundo, más difícil de procesar. A partir de ese momento, todo cambió de tono. Las dudas se transformaron en certezas incómodas. Las señales dispersas encontraron un hilo conductor. Miguel entendió que ya no estaba ante una crisis pasajera ni ante una distancia emocional explicable por el desgaste del tiempo. Estaba frente a una doble fractura, una que amenazaba con redefinirlo todo, no solo como pareja, sino como individuo. La tensión se volvió casi insoportable. Miguel se movía por la casa con una cautela nueva, como si cualquier gesto pudiera revelar más de lo que estaba preparado para enfrentar. Observaba, escuchaba, registraba, no buscaba confirmar por morbo, sino por necesidad. Necesitaba una verdad clara, aunque doliera, para dejar de vivir atrapado en la ambigüedad. El momento decisivo no llegó envuelto en dramatismo. No hubo gritos ni escenas explosivas. Fue un instante cotidiano, casi banal. Uno de esos que suelen pasar desapercibidos y que, sin embargo, tienen el poder de dividir una vida en un antes y un después. Una distracción mínima, un detalle fuera de lugar. Algo que no necesitó interpretación, porque se presentó con una claridad imposible de negar. En ese instante, todas las piezas encajaron de golpe. Los silencios, las ausencias, las miradas esquivas, todo adquirió sentido en una fracción de segundo. Miguel sintió cómo el cuerpo reaccionaba antes que la mente. El pulso acelerado, la respiración irregular, una presión en el pecho que lo obligó a detenerse. No había espacio para la negación. La sospecha había dejado de ser una posibilidad para convertirse en una certeza. Cuando ella apareció y lo vio, supo que ya no había escapatoria. No hicieron falta reproches inmediatos. El silencio que se instaló entre ambos fue más elocuente que cualquier acusación. Miguel no levantó la voz. No preguntó quién era. La pregunta que finalmente formuló fue otra. Una que condensaba todo el peso del descubrimiento. No buscaba detalles, buscaba medir el tiempo perdido. La respuesta no llegó en palabras. Llegó en la mirada baja, en la pausa demasiado larga antes de cualquier explicación.
Ese silencio fue la confesión más dura, suficiente para entender que aquello no era reciente, que había crecido a la sombra de su propia confianza, que se había desarrollado mientras él seguía creyendo en una estabilidad que ya no existía. La conversación que siguió fue contenida, fragmentada, llena de frases incompletas y justificaciones que se desmoronaban al ser pronunciadas. Miguel escuchaba, pero cada palabra le resultaba ajena, como si proviniera de otra historia. Lo más doloroso no fue el acto en sí, sino la conciencia de haber sido excluido durante tanto tiempo. De haber compartido rutinas y recuerdos mientras una verdad paralela se desarrollaba a sus espaldas. Cuando todo terminó, nada quedó resuelto. Miguel comprendió que algunas fracturas no admiten reparación inmediata. Se quedó solo, rodeado de un silencio distinto, definitivo. En ese instante supo que la vida que conocía había llegado a su fin. No por lo que acababa de descubrir, sino por lo que había perdido en ese descubrimiento. La certeza de que la confianza era un territorio seguro. Después de aquel momento, nada ocurrió de forma inmediata. No hubo decisiones drásticas ni gestos espectaculares. Miguel eligió el camino más difícil y menos visible. El silencio, no como estrategia, sino como una forma de supervivencia. Continuó moviéndose por la vida como si todo siguiera igual. Cumpliendo compromisos, asistiendo a reuniones, manteniendo una apariencia funcional, pero por dentro, algo esencial se había quebrado sin remedio. La casa dejó de ser un refugio. Cada habitación parecía contener una versión distinta del pasado. Objetos cotidianos, antes neutros, se cargaron de significado. Un sillón, una mesa, un pasillo. Todo evocaba escenas que ya no ofrecían consuelo, sino confrontación. Miguel evitaba permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar. Caminaba sin rumbo fijo, se refugiaba en su estudio. Salía a conducir durante horas sin un destino claro. No buscaba respuestas, buscaba anestesia. El dolor no entiende de evasiones. La rutina profesional comenzó a resentirse. Miguel, conocido por su disciplina y su capacidad de liderazgo, empezó a mostrarse distraído. Llegaba tarde, delegaba decisiones que antes controlaba con precisión. Quienes trabajaban con él notaron el cambio de inmediato. El hombre que solía anticiparse a cada detalle ahora parecía ausente, como si una parte de su mente estuviera permanentemente atrapada en otro lugar. No era solo tristeza, era una pérdida profunda de sentido. Miguel se preguntaba una y otra vez cómo había sido posible que todo ocurriera tan cerca sin que él lo advirtiera. Esa pregunta erosionaba su autoestima, su percepción de control, su identidad. Para alguien acostumbrado a dirigir historias, descubrir que la propia se le había escapado de las manos resultaba devastador. Las noches se volvieron interminables. El insomnio se instaló como un huésped constante. Miguel pasaba horas despierto, repasando escenas pasadas con una claridad implacable. Gestos que antes parecían inocentes adquirían ahora un significado distinto. Palabras ignoradas resonaban con una fuerza nueva. Cada recuerdo se convertía en una prueba más de su ceguera emocional. El desgaste comenzó a hacerse visible. Perdió peso, su semblante se endureció, la mirada perdió el brillo habitual. No era solo el impacto emocional. Era el cuerpo expresando lo que la mente aún no lograba procesar. Algunos le sugirieron bajar el ritmo, descansar, tomar distancia. Pero descansar se volvió un concepto abstracto cuando el lugar donde uno solía sentirse seguro se transforma en una fuente constante de angustia. El vínculo con su pareja se redujo a lo estrictamente necesario. No había discusiones constantes ni intentos desesperados de reparación inmediata. Ambos sabían, aunque no lo dijeran, que algo irrecuperable se había roto. Miguel entendió que no se trataba únicamente de perdonar o no. Se trataba de aceptar que la confianza absoluta, esa base sobre la que había construido su vida personal, ya no existía.
En medio de ese periodo oscuro, se enfrentó a una soledad inédita. No la soledad física, sino la emocional, la de sentirse incomprendido incluso por quienes lo rodeaban. La de cargar con un dolor que no podía compartirse sin exponer su intimidad. Descubrió, con una claridad incómoda, el éxito y el reconocimiento no ofrecen ningún escudo frente a la fragilidad humana. Así comenzó la verdadera caída. No una caída visible desde afuera, sino una implosión lenta y silenciosa. Miguel se encontró caminando por un territorio desconocido, el de la vulnerabilidad absoluta. Y aunque aún no lo sabía, ese fondo oscuro sería también el punto desde el cual tendría que reconstruirse si quería seguir adelante. El tiempo no llegó como un salvador inmediato. No hubo un amanecer repentino ni una revelación que devolviera la estabilidad perdida. Para Miguel, la reconstrucción fue un proceso lento, irregular, lleno de retrocesos. Algunos días parecían soportables, otros insoportables. Aprendió pronto que sanar no significa borrar lo ocurrido, sino aprender a convivir con aquello que ya no puede cambiarse. Poco a poco comenzó a reordenar su vida desde el silencio. Se alejó de espacios donde antes se sentía cómodo. No por rechazo, sino por necesidad. Durante años había vivido inmerso en ritmos vertiginosos, tomando decisiones constantes, controlando cada detalle. Ahora, por primera vez, se permitió detenerse. Y en esa pausa forzada apareció una verdad incómoda. Había construido gran parte de su identidad alrededor de la fortaleza, dejando poco espacio para la fragilidad. La traición lo obligó a mirarse sin máscaras, a reconocer el cansancio acumulado, la exigencia permanente, la idea equivocada de que el amor verdadero no necesita atención diaria. Comprendió que la confianza ciega no siempre es una virtud, a veces es una forma de ausencia. Esa reflexión no llegó acompañada de culpa destructiva, sino de una conciencia más madura, más dolorosa, pero también más honesta. El trabajo creativo volvió a ocupar un lugar central, aunque desde un ángulo distinto, ya no como escenario de reconocimiento, sino como refugio. Miguel observaba a los personajes con una sensibilidad nueva, entendía mejor la ambigüedad, la contradicción, las zonas grises del alma humana. Aquello que antes analizaba desde la técnica, ahora lo comprendía desde la experiencia. Hablaba menos, escuchaba más. Sus decisiones dejaron de estar guiadas únicamente por la eficacia y comenzaron a responder a una necesidad profunda de coherencia interna. En lo personal, la soledad dejó de ser un enemigo constante y empezó a convertirse en una maestra severa. Miguel aprendió a habitar sus propios pensamientos sin huir de ellos. Caminaba, leía, escribía notas que nadie más leería. No buscaba respuestas definitivas, sino ordenar el caos interior. Comprendió que no todas las heridas están destinadas a cerrarse. Algunas simplemente cambian de forma. El tiempo dejó de revisitar obsesivamente cada escena del pasado. Aceptó que el qué habría pasado si es una trampa sin salida. Lo ocurrido había sucedido y, aunque no podía borrarlo, sí podía decidir qué lugar ocuparía en su vida futura. Ese acto de decisión, pequeño pero firme, marcó un punto de inflexión. No hubo reconciliaciones milagrosas ni declaraciones públicas de perdón. Miguel entendió que el perdón no es un evento, sino un proceso interno que no siempre culmina como se espera. Lo importante no era absolver a otros, sino liberarse a sí mismo del peso constante de la herida. Poco a poco esa carga comenzó a aligerarse, no porque el dolor desapareciera, sino porque dejó de gobernarlo. Así, entre silencios, elecciones conscientes y una mirada renovada sobre sí mismo, Miguel empezó a reconstruirse, no como el hombre que había sido antes, sino como alguien distinto, más consciente de sus límites, más atento a sus emociones. El camino seguía siendo largo, pero ya no avanzaba a ciegas.
El final de esta historia no es una reconciliación perfecta ni una felicidad idealizada. Es algo más silencioso, un hombre que aprendió a vivir sin certezas absolutas. Que aceptó que la confianza, una vez rota, no siempre se recompone, pero puede transformarse en prudencia, en conciencia, en profundidad. Miguel siguió adelante no para demostrar nada, sino porque entendió que detenerse habría sido concederle a la herida una victoria definitiva. Y esa, silenciosamente, fue su verdadera revancha.